Mi gente, hola de nuevo, qué bueno volver a estar con ustedes. Estaba un poquito perdido, mucho viaje, mucha cosa, pero aquí estoy firme al pie del cañón como siempre. Hoy vamos a ver el principio 3.6 del PMBOK 7, es decir, liderazgo en proyectos. ¿Cuál sería el primer mensaje? Los proyectos requieren liderazgo efectivo, probablemente distinto al de las operaciones. ¿Por qué? Porque en un proyecto todo está recién desempacado, hay mucho más caos natural en el proyecto, porque no, o sea, cuando llegas a un proyecto, probablemente no conoces al equipo, no hay muchos procesos definidos, ni los habrá por mucho tiempo, pero sí hay mucho afán de empezar. Entonces todo está un poquito fresco, todo está, no hay procesos bien definidos y es ahí donde se requiere una dirección muy, muy clara. Cuando no tienes procesos, necesitas compensarlo con un liderazgo muy potente. Entonces, eso hace que el liderazgo tenga que ser de un despliegue mucho más rápido y probablemente tenga que ser muy potente, porque los proyectos suelen no perdonar esas cosas. Si te demoras 3 meses, pues el proyecto se te fue. Es probable que tengas un proyecto de 6 meses o un año. Entonces, tienes que tratar de aterrizar con mucha potencia desde el día uno, ¿vale? Entendiendo que el equipo te necesita porque no tiene muchos procesos en los cuales apoyarse. Em, Otra cosa que lo hace diferente es que un proyecto, entre más grande sea, pues tiene más áreas involucradas y esas áreas no necesariamente están acostumbradas a trabajar juntas ni a trabajar contigo. Entonces ahí necesitas ser muy potente, ¿verdad? Otra cosa es que en los proyectos suele haber mucha confluencia de diferentes intereses y diferentes visiones. Y es necesario que las alinees hacia un norte claro, de tal manera que los distintos involucrados verdaderamente puedan contribuir y no se arme el caos, no se arme un nudo, ¿verdad? Y en los proyectos suele haber, o la idea es que haya gente de muchísimo desempeño y curiosamente la gente que tiene alto desempeño requiere de un liderazgo correcto. Lo cual no quiere decir, probablemente es lo contrario, que tengas que decirle exactamente qué hacer. No, no se trata de eso, puede ser todo lo contrario, pero entonces tienes que reconocer que vas a tener una mezcla de mucha gente diferente y eso puede llegar a ser muy retador. A veces le digo a mis clientes, esa es la diferencia entre ser técnico de un equipo de fútbol, de un club que los vas a tener ahí todo un año, y ser el técnico o seleccionador de, no sé, la selección Colombia, Argentina, México, donde estés. Eso es diferente, porque la gente primero te llega y tienes solo unas semanas para entrenar, si por mucho los tienes, o probablemente tienes días, y es gente de altísimo desempeño. Entonces van a empezar a responder diferente y tienen necesidades diferentes. De pronto no, no les va a gustar siquiera que les estés diciendo exactamente qué hacer o que tengan que pedirte permiso para las cosas más mínimas, pero sí te van a pedir otras cosas. Te van a pedir mucha visión estratégica, te van a pedir mucha claridad en ciertos objetivos, etcétera. Entonces, te van a pedir que seas mucho más fuerte y mucho más potente para defender ciertos objetivos del proyecto, etcétera. Entonces, el liderazgo puede cambiar bastante. Eso es importantísimo. Recuerda, la gestión de proyectos no es una disciplina puramente técnica, es una disciplina ante todo de liderazgo táctico. Es diferente tener liderazgo a tener autoridad, ¿vale? El liderazgo es una actitud, un carácter, un comportamiento para influir, ojalá positivamente, en el equipo del proyecto. La autoridad es un derecho formal delegado por la organización o por el sponsor del proyecto. Son cosas diferentes. Que no te pase lo siguiente, que tienes autoridad, pero no tienes liderazgo. Porque ese es el típico líder o la típica líder que hace mucho daño y destruye muchísimo valor del proyecto. ¿Sí? El hecho de que te hayan delegado una tarea no quiere decir que tengas liderazgo. Entonces tú tienes que de alguna forma cuestionarte y entender que tienes que desarrollar eso y eso no va a llegar simplemente porque en tu tarjeta de presentación dice Project Manager. ¿Sí? Hay Project Managers que llevan 10 años de Project Manager formalmente y no ejercen como tal. ¿Vale? Cada situación tiene su afán, cada situación tiene
su forma correcta de liderar, em, es muy difícil que encuentres una forma universal de liderazgo. Tal cosa no existe. No hay cosas ni buenas ni malas, depende del contexto. Y eso es un arte. Eso no es que vas a desarrollar una matriz y entonces, según dice la matriz, entonces lo vas a hacer. No, eso es todo un arte porque tienes que tener mucha sensibilidad, etcétera. Y eso no es tan simple. Mi consejo, trata de ser sensible al tema, trata de ser consciente y en la medida que seas consciente, en la medida que experimentes y en la medida que vayas cuestionándote a ti mismo y reflexionando, pues vas a aprender, vas a aprender. Si no eres consciente, no vas a aprender, por más situaciones que vivas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pero solo por un ejemplo, al principio como hay caos, es probable que tenga sentido que tú seas muy directiva, que le digas a la gente exactamente qué hacer porque la gente está un poquito confundida porque se acaban de bajar del avión. A veces es literalmente así. Con equipos muy competentes, la delegación empoderada empieza a tener mucho sentido, pero tienen que ser competentes y aquí es mala idea que seas políticamente correcto o correcta. Es decir, por quedar bien, o sea, la verdad, no todo el mundo es competente, tan competente porque sí. Esto no se trata de evaluar el valor personal de la gente ni nada de esas cosas, pero es cierto que hay gente más competente que otra, entonces tienes que evaluarlo. Depende de la composición de tu equipo, esto te va a funcionar o no te va a funcionar. ¿Sí? Y es mala idea ser políticamente correcto. Cuando entras en esa onda de ser políticamente correcto y ser muy romántico, muy romántica en los temas, entonces empieza a tomar las malas decisiones y al final nadie te perdona eso. ¿Sí? Y puedes llegar incluso a algo que menciona el estándar de laissez-faire, que es, perdona ahí mi francés, que es simplemente en español, oye, deja ser, deja ser. Eso tiene sentido cuando tienes gente muy innovadora, gente que en realidad sabe mucho más que tú. Y eso no es necesariamente malo. Quiere decir que estás trabajando en un proyecto de una fuerte innovación, estás rodeada de gente muy innovadora. Entonces no tiene sentido que les digas qué hacer. Probablemente los puedes apoyar un montón, pero no trates de decirle que hace a alguien que tiene, yo no sé, sabe el triple que tú en cierta área. Tu rol será otro y eso no te hace menos. Para nada, todo lo contrario, probablemente te hace un mejor líder. Habilidades y prácticas claves que tienes que lograr de diferentes maneras. Como te digo, esto es un arte, enfocar y articular. O sea, siempre busca el objetivo. Ahí viene la frase, primero la visión, luego el plan. Pero si no tienes visión, estás frito o estás frita como project manager. Conseguir y conseguir recursos, remover obstáculos, generar consenso sobre la vía a seguir, eso sí tiene sentido. ¿Sí? Negociar y resolver conflictos dentro del equipo y dentro de los interesados, eso es un tema del que probablemente nunca te vas a salvar, eso siempre va a pasar. Entre clientes, entre el product owner, bueno, depende de dónde estés, adaptar y escuchar, pero de que sea cierto, que sea honesto. Cada vez me encuentro más, yo creo que se ha vuelto una moda, que todo el mundo está súper de acuerdo con hablar y dialogar, pero uno en el fondo sabe que aunque están callados y aunque probablemente lo están oyendo a uno, no lo están escuchando y simplemente están viendo cómo ganan tiempo con la supuesta conversación. Entonces aquí el truco de adaptar y escuchar es que entres con honestidad, que entres con honestidad a las conversaciones y honestamente con la intención de entender al otro, ¿sí? Y de expresar lo que tú estás pensando al otro, pero con honestidad, con honestidad. Yo creo que se ha perdido la honestidad en ese punto y la gente simplemente habla de diálogo porque es como una moda y siempre queda como muy bien, pero no es verdadero diálogo y eso es mucho peor. Reconocer las contribuciones, empoderar, delegar, dependiendo del contexto que tengas, y gestionar el cambio, aprender rápido de los errores, porque vas a tener errores, y si no los reconoces, no vas a aprender. O sea, si tú eres de las personas que, entre comillas, nunca falla, y no le admites a tu equipo que falle, lo que estás haciendo simplemente es entrando en el negacionismo, y el mal efecto de eso es que nunca vas a aprender. Pues si nunca te equivocas, pues tampoco vas a aprender nada. Lo cual no es cierto. Es muy difícil. Difícil no, casi imposible o imposible. No conozco equipos que no fallen.
El carácter de un líder sí importa e importa muchísimo, muchísimo. Como líder, lo básico es que la gente pueda confiar en que tú eres honesto, verdaderamente honesto, dices la verdad, lo que dices tú lo piensas como cierto. Eres íntegro, ¿eso qué es? Tienes integridad. Integridad es fácil de describir y es lo que estás pensando lo dices y lo que dices vas y lo haces, ¿vale? Y te puedes devolver, lo puedes agarrar en reversa, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿sí? Que puedan confiar en ti. Y la transparencia, o sea, que tú tengas la capacidad todo el tiempo de explicar las situaciones y poner la información en la mesa y puedas estar tranquilo que eso coincide perfectamente con lo que has dicho, con lo que has hecho, etcétera. Que seas una persona transparente. Eso es importantísimo, ¿sí? Eso es clave. Después, por supuesto que debes entender que tu principal o una de las principales habilidades de labores y objetivos como líder es motivar a la gente. Y curiosamente, eso te va a llevar a entender que todas las personas son un mundo y que todas las personas se motivan por cosas diferentes o por mezclas diferentes. Entonces, por un lado está el dinero, el reconocimiento, la autonomía, el propósito, el crecimiento, la contribución, y todos tenemos como diferentes ponderaciones de eso, pero es importante entenderlo para que puedas casi que establecer una manera de motivar a tu personal clave casi que uno a uno, ¿sí? Porque el objetivo es sacar lo mejor de la gente, y sacar lo mejor de la gente implica entender qué lo motiva y, por supuesto, establecer, em, digamos, una serie de beneficios que estén alineados con eso, ¿cierto? Una serie de señales que saquen lo mejor de la gente. Y, por supuesto, también tiene que ver y te van a medir como líder con la capacidad o el impacto que tienes sobre la gente en términos de consecución de resultados, en términos de generación de un liderazgo compartido y que no todo dependa de ti, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y este es pues el principio número, creo que es el 3.6 del PMBOK. Importantísimo, creo que no hay discusión de ello, pero tenlo muy presente. Tenlo muy presente primero para tu carrera. Entiende, tú puedes hacerte una especialización, una certificación PMP, una maestría, un doctorado, pero al final está bueno que sepas cosas, pero es muy importante entender que más que saber y más que un trabajo técnico, que lo es, tiene mucho que ver también con un proceso de ser líder. Y el liderazgo, por supuesto que se estudia un poquito, pero sobre todo es un tema que se desarrolla muy al interior de todos y de cada uno de nosotros a partir de experimentación y reflexión, de ensayo, error y aprendizaje. ¿Vale? Como siempre, los invito a darle seguir a nuestro canal de Mr. Project para seguir creciendo, para que cada vez nos paren un poquito más de bolas, para poder traer buenos contenidos y ojalá en el futuro próximo buenos invitados. Esto es una frase de cajón pues ya de todos los youtubers y por tanto ya me volví youtuber, pero a ti no te cuesta nada y a nosotros sí nos beneficia un montón. Es gratis, pero a nosotros sí nos beneficia un montón, así que te lo agradecemos un montón. Y sigue revisando la información que vamos a estar publicando por ahí en nuestras descripciones y encantado de volver con ustedes. Hasta la próxima.